Muy bien, vamos a empezar con el ejercicio 5.4-5, el cual nos da el siguiente circuito y que debemos encontrar su equivalente de Norton y su equivalente de Thevenin, ¿no? Como podemos ver a la derecha. Entonces vamos a empezar por analizar el circuito cerrado para obtener el voltaje de Thevenin. Como podemos ver, aquí tenemos una fuente de corriente variable, la cual depende de este voltaje que es el voltaje de B a. Cabe aclarar, ¿no? En ese sentido, de B a. Que curiosamente dicho voltaje es el opuesto al voltaje de Thevenin, ¿no? Es el mismo pero negativo, ¿no? En dirección opuesta. Entonces vamos a proceder a analizar el circuito cerrado. Ahí estaría, ¿no? Tendremos el circuito cerrado en el cual ya estamos planteando esta corriente. Eh, vamos a vamos a proceder a analizar este asunto, ¿no? Básicamente podríamos aplicar ley de Kirchhoff de voltaje en este circuito cerrado de aquí y averiguar la corriente I. Vamos a suponer entonces que esta va a ser la dirección de corriente para todo. Y vamos a empezar por el voltaje VA, que básicamente es 4 por I, ¿no? Entonces tendríamos 4I. Ok, pero. Ok, bueno, entonces no. O sí, a ver. Ok, qué interesante. Entonces tendríamos básicamente, por ejemplo, que 4i, o bueno, vamos a empezar como BA, ¿no? O BA, más bien de BA, ¿no? Más eh, el voltaje que hay aquí. Pero para saber el voltaje que hay aquí tenemos que saber la corriente que hay aquí. Que por ley de Kirchhoff de corriente tendríamos que esta es una corriente de entrada, esta es una corriente de salida. Vamos a suponer que igualmente esta es otra corriente de salida. Ajá, en esta dirección, ¿verdad? Entonces, en base a eso, tendríamos que eh, esa corriente forzosamente tiene que ser I menos 0.5, bueno, menos 3 cuartos de BA, ¿no? Entonces tendríamos que va a ser 8 por I menos 3 cuartos de BA, que sería la otra corriente, ¿verdad? Entonces, más 6 volts que va en la misma dirección de la corriente planteada, todo esto tiene que ser igual a 0. Ahora vamos a sustituir, ya que BA va a ser igual a 4i, ¿no? Como ya pudimos ver aquí, por ley de Ohm. Entonces tendríamos 4i más 8 por i menos 3 cuartos por 4i, básicamente nos da 3i, ¿verdad? Va a ser igual a menos 6, ya que lo pasamos para el otro lado. Esto básicamente nos da menos 2i, entonces tendríamos 4i menos 2i por 8 serían menos 16i, va a ser igual a menos 6. Tendríamos entonces 12i igual a 6. Y por lo tanto i va a ser igual a 1 medio de ampere. Ok, entonces como es positivo nos indicaría que la dirección que supusimos al principio es correcta.
Entonces tendríamos que I va a ser igual a 1/2 ampere, ¿verdad? Para averiguar el voltaje de Thevenin, simplemente bastaría con calcular el voltaje VA. Tendríamos que el voltaje VA va a ser igual a 4 por I, serían 2 volts, ¿no? 4 por 1/2 son 2 volts. Por lo tanto, como el voltaje de Thevenin va a ser igual a menos V de VA, ya que el voltaje de Thevenin es de A a B, podemos presenciar. Entonces tendríamos básicamente que el voltaje de, bueno, aquí olvidé poner el signo menos, ¿verdad? El voltaje de Thevenin sería el negativo de VA, ya que son direcciones opuestas. Entonces tendríamos básicamente que el voltaje de Thevenin va a ser igual a menos 2 volts. Ya tendríamos eso resuelto. Muy bien. Ahora, para proceder a analizar lo que ocupamos, que es la corriente de corto, pues vamos a suponer el mismo circuito, con la única diferencia de que vamos a hacer un corto en el voltaje de Thevenin, ¿no? En los nodos que generan el voltaje de Thevenin. Aquí quedaría, ¿no? De esta forma. Entonces, ocupamos averiguar dicha corriente de corto. Tendríamos, bueno, este circuito se puede simplificar bastante. ¿Por qué? Porque vamos a analizar un poco, miren. Aquí tendríamos un mismo nodo B, ¿no? Lo que significa que esto es el nodo B y esto también es el nodo B. ¿Qué significa entonces? Que como es el mismo nodo, aquí no hay ningún voltaje aunque haya una resistencia. Este voltaje VA no es igual a 0. Como este voltaje VA es igual a 0, aquí esta corriente también es igual a 0, por lo tanto no circula corriente. Es como si fuera un falso, no hay ninguna corriente por aquí. Aquí tampoco hay ningún voltaje, por lo tanto tampoco hay ninguna corriente, ¿no? Entonces, básicamente podríamos simplificar el circuito de la siguiente forma. Vamos a redibujarlo. Tendríamos aquí una copia, ¿no? Y de esta forma nos quedaría muchísimo más simple el circuito, ya que todo lo otro no contribuye en nada, ¿no? No hace ninguna diferencia. Entonces, es tan sencillo como usar ley de Ohm, ¿verdad? Ya que solo se trata de una resistencia y una fuente de voltaje. Para averiguar dicha corriente, entonces, tendríamos básicamente que usar ley de Ohm. Sería 6 volts sobre 8 ohms. Lo que si dividimos entre 2, simplemente ya nos queda como 3 cuartos de ampere, ¿verdad? Y ya, sería todo. Entonces tendríamos ya obtenida nuestra corriente de corto, que son 3 cuartos de ampere, y nuestro voltaje de Thevenin, que son menos 2 volts. Aquí estaría. Bueno, este lo voy a reescribir aquí. Ok. Menos 2 volts, perfecto. Ok. Entonces, simplemente para considerar el voltaje, la resistencia de Thevenin, sería calcular voltaje sobre resistencia, sobre corriente, ¿verdad?
Para ello no es necesario tomar en cuenta la dirección del voltaje, ya que bien podría ser al revés, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Entonces, sería básicamente 2 sobre 3 cuartos, lo cual es igual a 8 tercios, ¿verdad? Igual a 8 tercios de ohm. Entonces simplemente aquí la resistencia sería de 8 tercios de ohm y 8 tercios de ohm. Y ya tendremos el ejercicio resuelto. Ok, entonces sería todo por el video. Gracias.